Hola, ¿cómo están? Aquí Alexander dándole a ustedes la bienvenida a esta nueva información de lo que viene siendo el mercado inmobiliario ahora en noviembre 2022 prácticamente. Vamos a hablar lo que viene siendo cuáles son las expectativas del próximo año con la tasa de interés, los precios, de dónde venimos para poder determinar para dónde vamos. Vamos a hablar lo que viene siendo qué es lo que depara con los foreclosures o las casas de remate, como también lo que viene siendo las ventas cortas y qué es lo que va a deparar lo que viene siendo la economía de los Estados Unidos en el próximo o 2 o 3 años. Toda esta información va a ser sacada prácticamente de la conferencia nacional que tuvieron hace una semana en Florida, Orlando, y de aquí es donde vamos a sacar todo lo que viene siendo la indicación. Pero antes que nada, me gustaría presentarme con ustedes. Mi nombre es Alexander Parmenides de Coldwell Banker, con más de 9 años de experiencia en el área residencial como también comercial, ayudando como siempre a los inversionistas y también como compradores de primera vez para poder invertir en los Estados Unidos. Más que nada, entonces entremos en detalle. Como podemos ver, aquí estamos hablando de lo que viene siendo la perspectiva económica de lo que viene siendo en la parte de housing y como a nivel nacional. Este es el Chief de Economist de la Asociación Nacional de Realtors, fue que determinó todo este análisis y se lo traigo a ustedes en su idioma para que así podamos tomar en cuenta qué es lo que podemos hacer. Ahora sí, entremos en lo que viene siendo en el detalle. Hablamos primero que todo lo que viene siendo la recesión. Recesión en cierta forma para muchas personas fueron determinadas diciendo de que si estábamos en recesión o no en recesión. Algo importante en lo que viene siendo en las líneas rojas prácticamente fue cuando estuvimos en la época de la pandemia, cuando el gobierno prácticamente cerró las puertas y obviamente no había forma de cómo trabajar, entonces no había movimiento, no había economía y el GDP, Gross Domestic Product, se cayó por las primeras 2 cuotas. Ya después de que abrieron las puertas, como por ejemplo fue Florida y Georgia, todo el mundo empezó a estimular la economía prácticamente donde se disparó obviamente los precios de las casas, había demasiado dinero dado a lo que viene siendo el estímulo económico que el gobierno estaba dando. Obviamente, pero empezamos a ver una vez más en este año 2022 fue cuando la inflación se disparó completamente y aumentó la tasa de interés. Esto hizo que muchas personas pues prácticamente se retiraran del negocio o como también en el proceso de comprar una casa, como también lo que viene siendo la inflación que afectó lo que viene siendo la comida, tarjetas de crédito, etcétera, a nivel nacional. Y eso desestimuló prácticamente el crecimiento de los Estados Unidos, en la cual prácticamente tuvimos las otras 2 cuotas en negativo. Para poder determinar si estamos en recesión o no recesión, podemos decir de que según el texto económico deben de haber 2 cuotas consecutivas para poder tomar recesión. Todavía no habíamos entrado prácticamente para que si hubiera sido una tercera ya estuviéramos dentro de ella. Pero afortunadamente no llegamos a hacerlo. Más sin embargo, lo más importante es tener en cuenta cuáles son los números en sí. Ahora bien, como vemos en la siguiente línea, prácticamente como no hubo trabajo en las 2 primeras cuotas de lo que viene siendo del 2020, no había crecimiento de nada y la residencia, el ingreso, la inversión de vivienda prácticamente se disparó una vez más, con lo que viene siendo en los precios prácticamente, la capacidad de compra de las personas. Obviamente había bastante dinero, pero se iba reduciendo poco a poco por la gran cantidad de personas que estaban dentro de ella. Y como también teníamos lo que viene siendo el poco inventario, no había casi inventario en la industria de bienes raíces, en la cual pues obviamente esto generó que hubiera una caída prácticamente. Y como podemos ver también en la inversión de residencia, en las últimas 2 cuotas, pues prácticamente no había casi nada. ¿Por qué? Porque lo que viene siendo la tasa de interés, mucha gente se retiró. Hoy en día es más costoso prácticamente no solamente rentar, pero también comprar. Pero la clave es cómo hacer de esta inversión algo factible para usted y su familia. Como podemos ver en esta línea de acá, las ventas que se fueron, lo que viene siendo desde el 2020, habían una gran cantidad de casas pendientes
durante todo el año de mediados de mayo del 2020 hasta más o menos enero del 2022 teníamos una gran cantidad de casas que estaban pendientes. Si ustedes pueden ver aquí, prácticamente esto aquí fue antes de la pandemia, que no habían casas pendientes. Ahora, debido a que ya la tasa de interés está mucho más alta, muchas casas se han quedado en el mercado mucho más tiempo, en la cual ya no está generando tanto como antes había antes. Entonces, ¿qué quiere decir en este momento? De que hay más casas en el mercado que se están quedando porque todavía no les ha afectado lo que viene siendo el precio de la casa. Ahora bien, un análisis más que todo, cuando una casa sale al mercado en los primeros 5 a 7 días, los precios de la casa, aquí como puede decir, el 42% de las casas que se fueron vendidas a nivel nacional, casi todas se vendieron al precio de listado o mayor del precio de compra. Como también el 58% de las casas que fueron vendidas han reducido también su precio. Quiere decir que entre más tiempo tiene la propiedad en el mercado, más es factible que la casa, el precio de la casa pueda bajar. Por ejemplo, si de 0 a 7 días, de pronto hay una reducción del precio dentro de la negociación del 5%. Y prácticamente esto sería, si la casa lleva mucho más tiempo, por ejemplo, de 30 a 60 días, puede que pierda un 8.3% del precio del listado. Y si lleva más de 120 días, puede que pueda perder hasta un 15 o 16%. ¿Qué quiere decir esto? Si los dueños de casa no quieren aceptar la realidad de que los precios se han ido bajando considerablemente, quiere decir de que las propiedades de ellos se van a quedar mucho más tiempo. Entonces, si en el caso que necesiten vender, tendrían que ser un poco más agresivos para que así los compradores den la oportunidad de comprar una casa. Entonces, algo importante, quiere decir de que nos estamos volviendo lo que era antes del 2019. Lo que viene siendo prácticamente el inventario de casas en el mercado considerablemente desde la pandemia o desde lo que viene, no de la pandemia, pero sí de lo que viene siendo la época cuando se colapsó el mercado inmobiliario, que fue en el 2008. Aquí habían pues prácticamente demasiadas casas en el mercado, prácticamente, y poco a poco se fueron declinando. Quiere decir de que la curvatura de crecimiento de los compradores se ha venido dando. Casas que están en foreclosure prácticamente van a tener un impacto muy leve, casi el 2% de lo que venía haciendo prácticamente con respecto al 2010, al 2011. Quiere decir de que esta estadística de que mucha gente dice que los precios se van a caer porque voy a esperar hasta que los precios caigan de una manera considerable. Hay que tener en cuenta que hay que entender lo que viene siendo el supply and demand, la oferta y demanda. Si hay demasiadas casas en el mercado, las casas empiezan a bajar de precio. Correcto, pero si es de lo contrario, los precios de las casas empiezan a subir. ¿Qué fue lo que pasó en el 2021, 2022 y el 2020 también? Que había una escasez de casas, los precios tendieron a subir. Ahora, volviendo entonces al tema de las casas que están destresadas, que son de foreclosure, quiere decir de que hay un mínimo, no se va a ver mucho el impacto prácticamente. En esta data de aquí, prácticamente muestra lo que fue en el 2021 correspondiente al 2022. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el 2021 al 2022 los precios de las casas subieron un 6.3% a nivel nacional. Las casas que se han vendido del 2021 al 2022 han bajado casi un 28%. De igual manera, la cantidad de contratos escritos en el 2021 bajó a un 48%. Ahora bien, anteriormente en el 2021 se daba el precio por encima del valor, quiere decir un 100%, 101%. Hoy en día ya prácticamente se está vendiendo o por lo mínimo un 96%. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios de negociaciones ya han vuelto a florecer. Quiere decir que para los compradores van a tener mucha más oportunidad de negociar un precio de una casa con respecto a lo que viene siendo el año pasado. Ahora bien,
Ya en los días de que está bajo contrato, prácticamente 22 días, con respecto al año pasado eran como casi 7 días o algo así por el estilo. Ahora ya nos vamos para 22 días. Y de igual manera, las casas que viene siendo prácticamente, me pasé por un poquitico por acá, las casas que viene siendo del... Ay, perdón, se me fue la onda aquí. Los nuevos listados, ya casi no han salido casas en el mercado en este año 2022. Quiere decir de que la oferta y la demanda han sido completamente muy ligadas, estrechamente reservadas para que los compradores tengan la oportunidad de poder comprar una casa al precio que ellos están ajustando a lo que viene siendo el presupuesto de compra. Ahora bien, según las estadísticas a nivel nacional, casi casas de una sola familia no se han construido en los Estados Unidos. Como podemos ver la curvatura, aquí podemos determinar de que este crecimiento ha sido después del 2008, las nuevas construcciones han sido muy pocos. Por eso es que tuvimos una gran cantidad de compradores y pocas casas, porque no había mucha demanda, pues prácticamente, supply, perdón, para poder satisfacer la demanda. Ahora bien, las tasas de intereses, como podemos ver, ya volviendo al tema de la tasa de interés, en el año 1990 la tasa de interés era del 10%, pero como pueden ver han caído paulatinamente hasta el 2020 que tuvimos hasta casi un 2% o 2.5%, pero ahora debido a la inflación que el gobierno está tratando de frenar la inflación, han vuelto a colocar la tasa entre el 6, 7, 7.5%, como lo podemos ver aquí. Esta proyección, obviamente hay que tener en cuenta de que la tasa de interés o la inflación está alta porque hay demasiado dinero en la calle y el gobierno está tratando de reducir esa tempestiva de compradores, aumentando el precio de consumo, ya sea de gasolina, productos de comida, restaurantes, servicios, como también la tasa de interés en tarjetas de crédito, préstamos de carro, como también para casas. Quiere decir de que el gobierno, como tiene una inflación súper alta, quiere decir de que al subir la tasa al tener la inflación alta, tiene que subir la tasa de interés. O sea, se ha vuelto el costo de vida mucho más alto. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que se determina para el próximo año? Es posible que ya cuando la inflación se estabilice, se tiene proyectado que la tasa de interés vaya a bajar un poquito. Ahora, como podemos ver, Consumer Price Inflation, esto es lo que estamos hablando de que todo está muy costoso. Desde 1990, como pueden ver, la inflación no había llegado al 6, máximo 6. Cuando vivimos en el 2008 también tuvimos una inflación bastante alta, pero como podemos ver, en ese tiempo ya estábamos casi en el 8, pues prácticamente encima de lo que se esperaba de lo que viene siendo la inflación. Si ustedes pueden ver esta relación con este gráfico de acá, con el anterior, podemos ver de que está completamente relacionado la tasa de interés con lo que viene siendo la inflación aquí. 2008, prácticamente alto, ya estamos en el 2021, como podemos ver aquí, 2008, aquí, y estamos casi a la misma par de lo que viene siendo 2022. Entonces, inflación prácticamente está relativamente ligada a lo que viene siendo a la tasa de interés, para que lo tengamos más en cuenta. Ahora bien, como la tasa de interés ha subido bastante, ahora un nuevo comprador, por lo mínimo anteriormente del 2021 y antes, el precio de ingreso per cápita estaban entre el 2001, $40,000. 2012 estábamos entre los 35. ¿Por qué? Porque la tasa de interés estaba baja prácticamente, pero hoy en día, por ejemplo, 2020 estamos menos de $60,000. Quiere decir de que si una persona podía comprarse una casa de $60,000, tendría una capacidad de una casa de 350,000 como para tener una indicación. Pero hoy en día, con el costo de vida que se está viviendo gracias a la inflación, ya el ingreso para poder una persona comprar una casa tendría que ser por encima de los $80,000 a nivel nacional, en el precio de una casa a nivel nacional mínimo.
Ahora bien, ya casi para terminar, los primeros compradores prácticamente anteriormente han representado, durante la época del 2010, representaban pues prácticamente un 50%. Ahora, debido al consumo alto de la hipoteca, la escasez de propiedades y todo esto, ha bajado casi a un 26%. Quiere decir de que los compradores todavía tienen ventaja en el momento de comprar, pero eso sí va a ser a un costo bastante alto. Pero más sin embargo, lo que puede hacer en este momento es, si al comprar una casa ahora, hoy en día, va a evitar el problema de que no le suban la renta, de que todo el dinero que lo está colocando dentro de su patrimonio es para sí mismo y no para otra persona. Entonces es importante tener eso en cuenta. Hay que tener también en cuenta de que el precio de los trabajos, el payroll, también ha subido considerablemente. Prácticamente desde abril del 2020, prácticamente con lo que viene siendo el estímulo económico, muchos trabajos se han empezado a incrementar paulatinamente en el ingreso para así solventar la inflación. Entonces, quiere decir de que de una u otra manera está dando la oportunidad de que el trabajo que se haga sea igual a lo que se está recibiendo prácticamente en lo que viene siendo la economía aquí de los Estados Unidos. Aquí pues vemos prácticamente en este momento un mapa de lo que viene siendo el crecimiento de trabajo comparado al 2020. Los estados de color verde prácticamente son los que han tenido un buen crecimiento prácticamente, o no obstante pueden hacer muchas influencias como política, un departamento democrático o volverse republicano o viceversa. Aquí en el estado de Rhode Island estábamos un poquitico por debajo del crecimiento a nivel nacional, pero todavía estamos a tiempo. Prácticamente el crecimiento se está dando poco a poco y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, ya tirando más a números, prácticamente cómo es que se mueve la gente. La gente de un estado a otro, muchas personas están saliendo de Los Ángeles para Phoenix y muy pocas personas salen de Phoenix hacia Los Ángeles. Estamos hablando es el cuánto paga una persona para mudarse utilizando el negocio de U-Haul, de mudanza, pero se da una gran cantidad de personas de cómo es que la migración entre los estados se está dando para buscar un estado mucho más beneficioso para la familia, en lo que viene siendo el precio de compra que se refleja al final del cabo, el precio de la hipoteca. Hay que tener en cuenta eso, muchachos. Ahora bien, anteriormente, en la historia del 2005, muchas personas compraban una casa en un promedio entre 10 a 15 millas, pues prácticamente, o 20 millas a la redonda. Debido a que los precios se han disparado bastante, ya los compradores han tratado de buscar casas a una distancia no mayor de 50 millas. Esto es lo que sucede mucho con gente de Boston que viene de... Los precios en Boston están completamente altos y vienen a Rhode Island para poder tener la oportunidad de comprarse una propiedad que esté justo al presupuesto de ellos. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, como podemos ver la población de personas comprando propiedades y con respecto a lo que viene siendo el precio promedio de compra, en esto podemos determinar de que estadísticamente la cantidad de personas en el 2006 subieron bastante, bajaron en el 2008 y paulatinamente siguieron comprando como lo que viene siendo hasta el 2022, que se ha frenado un poco lo que viene siendo la tasa de crecimiento. Pero en la cuestión siendo de los habitantes en sí, han ayudado mucho de que el crecimiento de población se haya dado paulatinamente. ¿Qué se espera para los próximos 2, 20, 30 años? Pues prácticamente los precios de las casas, se tiene un presupuesto de que cada año vaya a subir un 5%. Entre un 5% más o menos, puede ser un 2% menos, un 3% más, pero está entre una oscilación por año.
Quiere decir de que si vivimos ahora en el 2020 una casa del el precio media de 300,000, es posible que para el 2030 estaríamos hablando 400,000, 500,000, 600,000, teniendo en cuenta el 5% de crecimiento. Obviamente son números que son pues prácticamente una proyección, todo es dependiendo de cómo la economía esté funcionando con respecto a nivel del mundo. Es muy importante tener en cuenta. Ahora bien, la inflación, es importante tener en cuenta esto. Si cogemos del 2022 al 2030, los pagos de hipoteca son prácticamente 350,000 al 7%, siempre van a ser fijos, 2,329 hasta el 2030, siempre va a ser igual el pago mensual. Ahora, pero hay que tener en cuenta también de que el salario sí va a subir. Quiere decir de que en el 2022 se ganaba la persona de 6,667, para el 2024 van a ser 7,350. Para el 2030 estaríamos hablando casi $10,000. Si vamos esto a relación, si ustedes viven en una casa que compraron ahora, es cierto que el salario el primer año va a ser un tercio de lo que usted se ganaba para la hipoteca, pero 10 años después ya se va a volver un cuarto o un 25% prácticamente. Entonces, dale la pena tener eso en cuenta para futuro de lo que viene siendo en el proceso de comprar una casa. Ustedes están comprando una casa de lo que viene siendo para generar paz, tranquilidad y la oportunidad de crecer en su familia, como también de cómo controlar sus gastos a pesar de que una persona le venga a decir, venga, yo le subo la renta. Es importante tener en cuenta esos números para que así lo podamos determinar. En fin, al final del cabo, si la inflación se llega a desaparecer en los próximos años, quiere decir de que el mercado financiero menos se va a especular y va a ser un poquitico más tranquilo. La tasa de interés va a bajar prácticamente y los que compraron ahora van a tener la oportunidad de poder reducir su tasa de interés para así tener un mejor beneficio. Al final del cabo, como le había comentado, esta es la proyección el próximo año. En el 2019, 20 y 21, como podemos ver, habían propiedades para la venta. Los precios subieron entre el 5, el 9 y el 16% y el valor del volumen total era del 5%, 15 y 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que si una casa la compré en el 2020 por 100,000, ahora vale 125,000. Eso es lo que está dando a entender. Pero en la proyección del 2022, prácticamente vamos a terminar de que las cantidades de casas no se van a vender tanto como se tenía esperado en el 2021. Pero los precios de lo que viene siendo, los precios de las casas fue un 10%, en la cual todavía sigue esa guerra de ofertas en el momento, no tanto, pero sí se siente todavía. Y el valor de crecimiento de volumen se redujo al 5%. Pero ahora bien, si tenemos esto en cuenta para el 2023, vamos a ver de que sí vamos a tener pocas casas en el mercado. El precio se va a mantener casi igual o mejor independientemente de la tasa de interés, pero el valor de venta sí se va a reducir en sí prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? El menos 6% quiere decir de que no se van a vender muchas casas, pero sí el precio se va a mantener. Para el 2024, cuando ya estamos en el 2022, vamos a bajar un poquitico. Ahora, en el 2024 va a volver otra vez el repunte o el rebounds, como le puede decir el americano. Quiere decir de que se van a aumentar los precios ya cuando la inflación haya pasado, prácticamente la cantidad de propiedades se van a empezar a levantar al 10%. El precio de las casas de pronto va a subir al 5% de lo que hemos hablado con anterioridad y el valor de la propiedad, el valor de venta del producto, quiere decir cantidades que se hayan vendido va a ser un 15%. Al final del cabo, todo esto es información, muchachos. Al final del cabo, lo que viene siendo es cómo determinar de lo mejor para usted y su familia en lo que viene siendo en el proceso de comprar una casa. Una vez más, espero que les haya gustado este video. Perdone que sea tan largo, 25 minutos, pero prefiero dar esta información. Si tienen preguntas al respecto, me dejan saber. Con mucho gusto los atenderé. Se me cuidan. Nos vemos en la próxima. Chao.